Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la 17ª sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, celebrado de manera no presencial y convocada para esta fecha. Saludo fraternalmente a la magistrada y magistrados integrantes del Pleno de este tribunal y agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. A efecto de iniciar la sesión, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrada Presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución no presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, José Inés Betancur Salgado, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión de resolución y le solicito atentamente, secretario, nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada Presidenta, magistrada, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 2 proyectos de incidentes de excusa, 2 proyectos de resolución y 2 proyectos de laudos convenio, los cuales a continuación preciso. El número 1 es el incidente número 1 de este año. El incidentista es el magistrado César Salgado Alpizar. El asunto número 2 es el incidente número 3. El incidentista es el magistrado Daniel Preciado Temiquel. Ambos incidentes fueron turnados a la ponencia número 5. El tercer asunto es el GEC 015 de este año. El actor es Wilber Ramírez Rodríguez. La responsable es el Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero, y fue turnado a la ponencia 3 de este tribunal. El asunto número 4 es el GEC 016 de este año. La actora es Sandra Velázquez Lara. La autoridad responsable es la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Fue turnado a la ponencia número 4. El quinto asunto es el LCI 031 de este año. Los comparecientes son el magistrado Daniel Preciado Temiquel y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El sexto asunto es el LCT 034 de este año. Los comparecientes son la licenciada Maribel Núñez Rendón y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, en términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, interpretados estos de forma sistemática y funcional, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación respectiva, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor de la lista. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Favor. Magistrada Presidenta, magistrada, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión de resolución, las cuentas de los proyectos que nos ocupa se realizarán por conducto del secretario general de acuerdos. El primer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto relativo al incidente de excusa identificado con la clave 01/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Incidente que fue promovido por el magistrado César Salgado Alpizar, por lo cual no puede estar presente en su deliberación y resolución. Y toda vez que el magistrado Daniel Preciado Temiquel de igual forma presentó un incidente de excusa relacionado con el mismo asunto, le solicito a ambos magistrados respetuosamente puedan abandonar momentáneamente la sesión para darle
cabida al desahogo de los puntos anteriores. Y una vez finalizados estos, les solicito se reincorporen a la misma. Sí, claro, con gusto, Presidenta. Con gusto. Procedo a retirarme. Les agradezco. Para continuar con la sesión, le solicito, secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia incidental que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el incidente de excusa 001 de este año, promovido por el magistrado César Salgado Alpizar. En el proyecto se establece que el magistrado promovente planteó excusa para abstenerse de conocer y resolver el expediente 028/25, donde es compareciente el ciudadano René Pérez Alcaraz. Se trata de un LCT. Al respecto, fundamentó su solicitud en la existencia de un posible impedimento derivado de lo previsto en los artículos 45, fracción quinta de la Ley Orgánica de este Tribunal y 113, inciso E, F y Q de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que el ciudadano René Pérez Alcaraz interpuso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el juicio federal Sud JDC 1844/2025 en contra de su designación como magistrado de este órgano jurisdiccional y que no ha transcurrido un año desde su conclusión. Derivado del análisis de la solicitud de excusa, en el proyecto se propone declararla procedente, debido a que en el particular se actualiza la hipótesis del artículo 113, inciso Q, análoga al inciso E de la referida Ley General. Lo anterior porque, conforme a lo resuelto por la Sala Superior en dicho juicio federal, el ciudadano René Pérez Alcaraz controvirtió la designación del magistrado César Salgado Alpizar, quien además en ese juicio adquirió la calidad de parte tercera interesada, con lo cual se actualiza una causa análoga a la del referido inciso E, que alude a la existencia de un juicio reciente promovido por el juzgador contra alguna de las partes. En el caso, se considera análogo a esa hipótesis la circunstancia de que el ciudadano René Pérez Alcaraz tuvo un litigio en contra del magistrado César Salgado Alpizar al controvertir su designación. Así, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundada la solicitud de excusa formulada por el magistrado César Salgado Alpizar. En consecuencia, no deberá conocer y resolver el laudo convenio tribunal radicado bajo la clave 028 de este año, donde es compareciente el ciudadano René Pérez Alcaraz. Segundo, se instruye al secretario general de acuerdos para que realice los trámites respectivos y se retorne el expediente anotado a la ponencia que corresponda. Y tercero, en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es la cuenta del proyecto, magistradas, magistrado. Le agradezco, secretaria, magistrada, magistrado. Está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. Por el proyecto. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es proyecto de mi ponencia. Magistrada Adelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Vas a depositar sí. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la finalización de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto relativo al incidente de excusa identificado con la clave 03/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, incidente que fue promovido por el magistrado Daniel Preciado Temiquel, por lo cual no puede estar presente en su deliberación y resolución, así como el magistrado César Salgado Alpizar. En consecuencia, una vez que se ha resuelto atentamente, le solicitaremos a ambos magistrados continuar con nuestra sesión. Secretario General, por favor, nos apoya con la cuenta respectiva. Claro, magistrado.
Doy cuenta con el proyecto de sentencia incidental que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el incidente de excusa 003 de este año, promovido por el magistrado Daniel Preciado Temiquel. En el proyecto se establece que el magistrado promovente planteó excusa para abstenerse de conocer y resolver el expediente 028 de este año, donde es compareciente el ciudadano René Pérez Alcaraz. Al respecto, fundamentó su solicitud en la existencia de un posible impedimento derivado de lo previsto en los artículos 45, fracción 12ª de la Ley Orgánica de este Tribunal y 113, incisos E, F y Q de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que el ciudadano René Pérez Alcaraz interpuso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el juicio SUT JDC 1844 diagonal 2025 en contra del dictamen por el que se propuso la idoneidad y elegibilidad del magistrado promovente para el cargo y el acuerdo aprobado por el Pleno del Senado que formalizó su nombramiento. Asimismo, señaló que no ha transcurrido un año desde la conclusión de ese juicio. Derivado del análisis de la solicitud de excusa, en el proyecto se propone declararla procedente, ya que si bien no actualiza la causal expresa prevista en el artículo 113, inciso E de la citada Ley General, en tanto no existe un antecedente de intervención del magistrado promovente como parte formal en el juicio federal, ni se derivan impugnaciones personales o subjetivas en su contra. En el caso, sí se considera que el antecedente procesal citado por el magistrado promovente, en conjunción con su participación en la resolución de un lado convenio que involucra a quien litigó directamente sobre su designación, constituye una circunstancia análoga que razonablemente podría comprometer la apariencia de imparcialidad necesaria para que pueda participar en la deliberación y resolución del expediente 028 diagonal 2025, con lo cual se actualiza la hipótesis del inciso E aludido, que permite excusarse por causas análogas a las expresamente establecidas. Así, el proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único, es fundada la solicitud de excusa formulada por el magistrado Daniel Preciado Tamiquel. En consecuencia, no deberá conocer y resolver el laudo convenio tribunal radicado bajo la clave 028 de este año, donde es compareciente el ciudadano René Pérez Alcaraz. Es la cuenta del proyecto, magistradas, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es proyecto de mi ponencia. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. Solicito atentamente al magistrado César Salgado Alpizar y al magistrado Daniel Preciado Temiquel nos acompañen nuevamente en el desahogo de la presente sesión. Gracias, magistrados. El tercer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral identificado con la clave 015 diagonal 2025, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta respectiva. Claro, magistrada. Con su autorización, señora magistrada y señores magistrados, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente con clave alfanumérica G, diagonal 015, diagonal 2025, al tenor de lo siguiente. El juicio fue promovido por el ciudadano Wilber Ramírez Rodríguez, síndico procurador del Ayuntamiento Municipal de Juchitán, Guerrero, por la presunta omisión del pago de sus remuneraciones, así como por la presunta vulneración a su derecho de petición
y por ejercer en su contra violencia política basada en elementos de género. En el proyecto se propone declarar fundados e inoperantes los agravios hechos valer por la accionante. La parte actora señala como motivo de agravio que el ayuntamiento del municipio de Juchitán Guerrero ha sido omiso en pagarle las remuneraciones correspondientes a la segunda quincena de marzo, las correspondientes al mes de abril del 2025 y las que se sigan generando hasta la total resolución del presente medio de impugnación. Al respecto, en su informe circunstanciado, la autoridad responsable reconoció que efectivamente no se han pagado al actor las remuneraciones reclamadas, justificando que la omisión deriva de un acto generado por el propio actor al bloquear la firma electrónica del ayuntamiento, por lo cual no se puede acceder a las cuentas. No obstante, si bien bajo el principio de nadie se puede beneficiar de su propio dolo, en el caso, la autoridad responsable no ofreció medio probatorio alguno para acreditar que la omisión derivada de un acto provocado por el propio actor, por lo que sus solas argumentaciones se consideran insuficientes para justificar la omisión que en forma expresa confesó, por lo cual, atendiendo a que por la naturaleza omisiva del acto impugnado corresponde la carga de la prueba a la autoridad responsable, se propone declarar fundado el agravio relativo a la falta de pago de las remuneraciones reclamadas. Por otra parte, se propone declarar fundados los agravios relativos a la vulneración al derecho de petición desde la perspectiva de una afectación al libre ejercicio y desempeño del cargo de elección popular, ello ante la omisión de la tesorería del ayuntamiento de hacer entrega al actor en su carácter de síndico procurador de la información y documentación que le solicitó le fuera entregada por ser necesaria para ejercer su encargo. Al respecto, la autoridad responsable en su informe circunstanciado aceptó la existencia del oficio de solicitud y manifestó en su defensa que dicha solicitud de información fue atendida, pero que fue el propio actor quien se negó a recibirla. Sin embargo, en los autos del expediente que se resuelve no existe prueba alguna que acredite que se dio respuesta o que se atendiera a la solicitud que el actor se hubiera negado a recibirla. Por tanto, ante la insuficiencia probatoria, se estima que la falta de información actualiza el supuesto de obstrucción del cargo de síndico procurador para el cual fue electo el actor. Finalmente, en el proyecto se propone declarar inoperante el agravio relativo a que se actualiza la violencia política basada en elementos de género ejercida en contra del actor. Aduce el actor que la omisión de cubrirle sus remuneraciones y darle respuesta a su oficio de solicitud de información son desde su perspectiva actos discriminatorios que le afectan de manera diferenciada y desproporcionada, menoscabando sus posibilidades de participación en condiciones de igualdad, los cuales, afirma, encuadran en el supuesto de violencia política en razón de género. Al respecto, en el proyecto se razona que no es procedente instaurar un procedimiento de violencia política contra las mujeres en razón de género cuando el actor pertenece al género masculino, ya que dicha figura, así como la normativa que la contiene, fue construida e implementada para revertir la desigualdad existente entre mujeres y hombres en perjuicio de las primeras. En ese tenor, la violencia política ocurrida por razón de género es una definición dirigida a identificar las situaciones de violencia que se actualizan en el ámbito político y que inciden de manera desproporcionada en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. En ese orden de ideas, no pueden considerarse los actos demandados como generadores de violencia política basada en elementos de género, al resultar el actor una persona del género masculino, ya que para la configuración de los elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género resulta un requisito indispensable en el marco de la posible vulneración de un derecho político electoral que la conducta se base en elementos de género, esto es, se dirija a una mujer por ser mujer, tenga un impacto diferenciado en las mujeres o afecte desproporcionalmente a las mujeres. Por lo tanto, al haberse determinado fundados e inoperante los agravios hechos valer por la actora, se propone ordenar a la autoridad responsable para que haga el pago total de la cantidad que se le adeuda al síndico procurador, al tenor de la cantidad descrita en el apartado de efectos de la sentencia que se propone. Asimismo,
que la responsable formule respuesta al oficio de solicitud de fecha 27 de marzo de 2025, tomando en consideración para ello las facultades que le confieren al actor el artículo 77, fracciones 1, cuarta, sexta, décimo y decimosexta de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran fundados e inoperantes los agravios hechos valer de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Segundo, se condena al Ayuntamiento del municipio de Juchitán, Guerrero, a pagar al ciudadano Wilber Ramírez Rodríguez, en su calidad de síndico procurador del citado ayuntamiento, la cantidad numeraria en los términos especificados en el apartado de efectos, establecidos en la parte final del considerando quinto de la presente resolución. Tercero, se ordena a la presidenta y al tesorero del ayuntamiento del municipio de Juchitán, Guerrero, den cumplimiento a los efectos establecidos en la presente resolución y en los términos y plazos que se determinan en la parte infine del considerando quinto de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrado. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Favor del proyecto. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor del proyecto. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírgase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponde. El cuarto asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 016/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado César Salgado Alpizar. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración de este pleno el magistrado César Salgado Alpizar en el juicio electoral ciudadano identificado con la clave GED 016/2025, promovido por Sandra Velázquez Lara en contra de la resolución de 22 de mayo del 2025 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional dentro del juicio de inconformidad 185/2024. La ciudadana Sandra Velázquez Lara, por su propio derecho, interpuso el juicio electoral ciudadano contra la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en la que se sobreseyó diversos agravios y se declaró infundado e inoperante el juicio de inconformidad que promovió contra el cómputo, los resultados y la declaración de validez de la elección de presidente, secretario general e integrantes del Comité Directivo Estatal en Guerrero 2024/2027. La justiciable señala que la resolución impugnada le causa agravio por vulnerar el debido proceso, garantizado por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse omitido considerar y valorar los medios probatorios ofrecidos en su demanda inicial, presentada el 19 de diciembre del 2024. A su juicio, dichos medios acreditan que, inciso A, los candidatos impugnados son inelegibles. Inciso B, existieron irregularidades graves plenamente acreditadas que ponen en duda la certeza de la votación y resultan determinantes para el resultado de la elección. Inciso C, se violentó el principio de equidad en la contienda. Asimismo, refiere que la autoridad intrapartidista responsable varió indebidamente la litis al declarar improcedente por extemporaneidad el estudio de la elegibilidad de 2 integrantes del Consejo Estatal de Procesos Electorales y de la presidencia de la Comisión Estatal de Procesos Electorales, sin analizarlos como causal de nulidad por violaciones generalizadas durante la jornada electoral. En el proyecto de cuenta
Se analizará primeramente el inciso B relativo a la variación de la litis por improcedencia extemporánea y posteriormente, de manera conjunta, los incisos A y C, al referirse ambos a pruebas que, en concepto de la actora, no fueron valoradas por la autoridad responsable respecto a la inelegibilidad de los candidatos electos y la nulidad de la elección. Contestación al agravio del inciso B. Este agravio se estima fundado, toda vez que, del análisis de las constancias del expediente, se advierte que la autoridad intrapartidista varió indebidamente la litis entre el agravio expuesto por la actora y lo resuelto. Erróneamente sostuvo que la pretensión consistía en declarar la inelegibilidad de las personas señaladas y, en consecuencia, revocar sus encargos y excluirlas de la votación. Esto, a pesar de que la propia autoridad reconoció que la actora solicitó la nulidad de la elección por violaciones generalizadas, sustanciales y determinantes conforme al artículo 68, fracción primera del Reglamento de Justicia del Partido Acción Nacional. Lo procedente era analizar dichas circunstancias bajo el enfoque de irregularidades generalizadas y valorar, conforme al caudal probatorio, si éstas estaban debidamente acreditadas y si resultaban determinantes, conforme al artículo 43, inciso E, de la Ley General de Partidos Políticos, que exige a los órganos internos actuar con exhaustividad y congruencia. Contestación a los agravios de los incisos A y C. Respecto a la violación al debido proceso por falta de valoración de las pruebas, estos agravios resultan parcialmente fundados. La actora sostiene que la autoridad responsable omitió considerar los medios probatorios ofrecidos. Dichas pruebas acreditaban, por una parte, la inelegibilidad de diversas personas electas y, por otra, irregularidades graves durante la jornada electoral que incidieron en el resultado, por lo que procedía a declarar la nulidad. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que la mayoría de las pruebas no fueron mencionadas en la resolución o bien fueron referidas de forma genérica, sin valorar su eficacia probatoria. En particular, no existe pronunciamiento respecto a los informes de autoridad, los enlaces electrónicos cuyo contenido debía ser certificado, ni sobre el video incluido en una unidad USB. Esta omisión constituye una violación a los artículos 23 y 42 del Reglamento de Justicia y Medios de Impugnación del PAN, que imponen la obligación de recibir, desahogar y valorar las pruebas ofrecidas. La omisión de valoración implica una denegación de justicia, obstaculizando el acceso efectivo a la jurisdicción. Efectos. Consecuentemente, al haberse declarado fundado el agravio segundo y parcialmente fundados los agravios primero y tercero, lo procedente es revocar parcialmente la resolución impugnada por las razones antes expuestas. Queda intocada la parte considerativa séptima de la resolución recurrida relativo al estudio de fondo marcado como punto tercero, referente al análisis realizado por la autoridad responsable sobre la asignación de los integrantes de la Comisión Permanente Estatal, por no ser motivo de impugnación en el presente juicio. Por las consideraciones anteriores, se propone, inciso A, revocar parcialmente la resolución emitida en el expediente CJ-GIN-185-2024 en los términos de la presente resolución. Inciso B, ordenar a la autoridad responsable que, en plenitud de jurisdicción, analice las pruebas ofrecidas por la actora en su escrito inicial, determine la procedencia de los informes requeridos y valore su eficacia probatoria. Inciso C, emitir, dentro de un plazo de 7 días hábiles, una nueva sentencia debidamente fundada y motivada, atendiendo con congruencia la litis planteada y los agravios expuestos. Inciso D, informar a este tribunal en un plazo de 2 días hábiles siguientes sobre el cumplimiento a lo ordenado. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Claro, magistrado. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. Con el proyecto.
Gracias, magistrado. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. Es proyecto de mi ponencia. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano. Perdón, vamos con el siguiente, ¿verdad, secretario? Sí, magistrada, sería el LCI 031. Le agradezco, secretario. El quinto asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto relativo al laudo, convenio e instituto identificado con la clave 031/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado, con la precisión de que este asunto, el magistrado Daniel Preciado Temiquel no puede estar presente en su deliberación y votación por ser uno de los comparecientes. Por tal motivo, le pido amablemente abandone esta sesión de pleno y se reincorpore una vez resuelto el mismo. Sí, con gusto me retiro, presidenta. Gracias, magistrado. Para continuar con la sesión, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de laudo convenio Instituto 31 de este año, promovido por la representante legal del Instituto Electoral Local y un ex trabajador, quien durante el tiempo que sostuvo la relación laboral fungió como director general adscrito a la Dirección General Jurídica y de Consultoría. Así, se tiene que las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 12 de junio del año en curso. De modo que, de un análisis integral al convenio antes mencionado, este Tribunal Electoral encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley del Trabajo. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio, elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación respectiva. Con gusto, magistrada. Magistrado ponente J. Inés Betancur Salgado. Proyecto de la ponencia. Magistrado César Salgado Alpizar. Con el proyecto. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. Le solicito amablemente al magistrado Daniel Preciado Temiquel nos acompañe de nueva cuenta en el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrado. El último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo a un laudo o convenio tribunal en el cual no puedo participar en su deliberación y resolución por tratarse de un expediente en el que este tribunal es parte y el del cual lo represento legalmente. Por lo tanto, será resuelto sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidenta de este cuerpo colegiado la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en términos del acuerdo 22 del 15 de octubre del 2024. Por tanto, procedo a retirarme de la presente sesión para que sea conducida por la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, a quien solicito amablemente de continuidad a la misma.
Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto de laudo convenio tribunal LST 034-2025, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel. Adelante, secretario, por favor. Gracias, magistrada. Doy cuenta con el proyecto de laudo convenio Tribunal 34 de este año, promovido por la representante legal de este tribunal y una ex trabajadora, quien durante el tiempo que sostuvo la relación laboral fungió como secretaria general de acuerdos. Así, se tiene que las partes del laudo suscribieron un convenio de terminación laboral con recibo finiquito, solicitando a ese tribunal electoral se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 24 de junio del año en curso. De esta manera, de un análisis integral al convenio precitado, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas en la citada Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio en materia de estudio y elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado, así como el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Proyecto de mi ponencia. Magistrado J. Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor del proyecto. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarla como en derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:50, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes.